Te enseño a hacer estos pastelitos individuales en tendencia, chunk cakes, mini pancakes, como quieras llamarles, te digo todos los detalles, incluido dónde comprar los contenedores. Te mostraré cómo hacer 3 sabores para que ganes dinero vendiendo pasteles. Empezamos por los huevos. Estos es importante que estén a temperatura ambiente y venlos rompiendo de uno por uno para evitar que alguno se contamine o para que verifiques que todos están en perfecto estado. Y ya que tienes los 5 huevos, vamos a empezar a batir. Tenemos que batir hasta llegar a punto de letra. Baja la velocidad de la batidora para agregar el azúcar y después continúas batiendo. Y en este momento agregas también la esencia de vainilla. O sea, poco a poco vas a notar que la mezcla de huevos va cambiando, se va volviendo mucho más pálida hasta que queda un color súper clarito, se empieza a esponjar, cambia su consistencia, se ve mucho más esponjosa y el punto de letra es cuando ya se sostiene. Por ejemplo, aquí todavía le falta un poco porque no se sostiene del todo. Voy a seguir batiendo. Y finalmente se tiene que ver así. Si observas, la figura tarda un poquito en deshacerse. Este que estamos haciendo es un bizcocho esponja, lleva muy poquitos ingredientes, entonces hazlo así. Este no lleva grasa. Y en este momento lo que vamos a hacer es incorporar los ingredientes secos. Aquí ya debes de tener tu harina de trigo de todo uso ya cernida, pero a mí me gusta pasarla aparte por un colador para que el impacto en la mezcla sea menor, que igual se va a bajar, pero así se baja menos. Ah, pero antes también tengo que explicarte que el bizcocho para 3 leches igual tampoco lleva impulsor químico. Se supone que todo el aire que tiene esa esponjita ya lo metimos aquí con el huevo, pero para asegurar tu miga, o sea, que te ayude a impulsarlo un poquito, le vamos a poner muy poquito de polvo para hornear. Y esto vamos a ir incorporándolo muy suave y con movimientos envolventes. Y aquí tómate tu tiempo, incorpóralo de poco en poco, muévelo desde abajo y raspa bien las orillas porque a veces se pueden quedar así grumitos de harina. Entonces te tienes que asegurar de que todo se integre bien. Ya tengo aquí mi mezcla lista y ahora los vamos a poner en los contenedores. Yo voy a usar estos que son los que están en tendencia, son los que están así súper virales. Aquí se hornea ya directo. De hecho, de estos mini pastelitos les hablé en un video que hicimos especial de tendencias de pastelería de este año 2025. Se los acabo de subir hace 2 semanas, se los voy a poner por aquí. Si no lo has visto, también te dejo el enlace abajo en la descripción. Y mira, estos contenedores, adivina dónde los compré. O sea, es que siempre me preguntan por los contenedores, yo de repente hago así pedidos. Estos los compré en la aplicación de Temu. Te la voy a poner aquí. La verdad es que me he pedido un montón de cosas, o sea, ya tengo tiempo comprando ahí. Incluso este tazón maravilloso, también me lo pedí por ahí. O sea, estoy sorprendida de la calidad que tiene, a mí me gustó muchísimo. Yo tenía muchas ganas de usar un tazón así transparente porque aparte pues a mí me gusta, aparte que me gusta, o sea, creo que hace que los videos se vean mejor para ustedes porque de repente en estos tazones como que se pierde un poquito de detalle en la toma. Pero no es lo único que me pedí más cosas, por ejemplo, también me pedí estos que son los salpimenteros que me encanta, así como el toque que le dan. Esta es la tercera vez que pido una panera así, me encanta, por eso la volví a pedir. Y si es una app que recomiendo, yo he pedido muchas cosas de cocina y de la sección de hogar, como estos vasos de vidrio que me encantaron. Te recomiendo que antes de comprar leas todas las características, los materiales y las reseñas. Yo antes de pedir esta ropa para mi bebé, verifiqué que fuera de algodón. Tenía también mucha curiosidad de esta impresora portátil y como leí que tenía buenas reseñas, me animé a pedirla. Más adelante te mostraré cómo funciona. Pero bueno, lo mismo me pasó con los contenedores, leí las reseñas y por eso me animé también a pedirlo.
A mí me encantó, aparte el color de estos, hay muchos colores. La medida pues es la estándar, te voy a dejar el enlace exactamente de estos que yo compré aquí abajo en la descripción. Y pues hay paquetes más grandes, yo como no hago productos para vender, pues solamente me compré estos que tienen así poquitos, creo que traen 10 para hacerles la muestra a ustedes. Temu hace envíos a muchos países, por eso se me ocurrió que podías comprar esos contenedores. Y como tip extra, si nunca has hecho compras en línea, te recomiendo hacer tus pagos con tarjeta digital. Y no olvides usar mi código de descuento, te lo pongo aquí y también te dejo más información en la descripción del video. Y bueno, yo puse la mezcla directo en los contenedores, empecé a llenarlos con 50 gramos de la mezcla. Hice primero la mitad y después los puse en una charola. Enseguida los llevé a mi horno precalentado y horneé a 180 grados durante aproximadamente 18 minutos, pero recuerda que esto puede variar un poco dependiendo de cada horno. Decidí ponerles trocitos de galleta a algunos de los pastelitos. Yo estoy usando galletas Lotus, pero puedes usar cualquier otro sabor. Salieron las primeras charolitas del horno, las dejé enfriar sobre una rejilla y llevé a hornear el resto. Mientras se terminan de hornear los bizcochos y se van enfriando los otros, vamos a preparar nuestra mezcla de 3 leches. Aquí tengo leche entera. Voy a agregar el contenido de una lata de leche condensada. Y también le voy a poner el contenido de una lata de leche evaporada. Y muchas veces me han escrito que hay algunos países en los que no consiguen la leche evaporada o que es muy cara. Esta la pueden sustituir por crema para batir o crema de leche o también por media crema. Aquí el punto es hacer una mezcla que principalmente lleva la leche normal, la leche entera y también la leche condensada. Incluso después puedes hacer también combinaciones. Por ejemplo, le puedes poner Nutella, también le puedes poner dulce de leche, alguna crema que a ti te guste. Si quieres que quede menos dulce, simplemente restas un poco de la leche condensada. Aquí ya tengo lista la salsa de 3 leches y ahora vamos a empezar a remojar los bizcochos. Y estos son los que yo hice de 50 gramos, a mí me salieron 11, pero como vi que estaban quedando muy bajitos, al final los hice de 55 gramos. O sea, 11 en total y solo los primeros 5 los hice de 50 gramos. En este momento van saliendo estos del horno y los dejaré enfriar. Mira, unos se absorben más rápido que otros, pero si quieres hacerlo más rápido puedes pincharlos y así la leche se absorbe mucho más rápido. Y mira, vas a saber que la cantidad de leche, por ejemplo, aquí todavía no se regresa, no hace esponjita, entonces hay que ponerles más. De hecho, este tipo de pastelitos se llaman así también mojaditos de 3 leches porque son los pastelitos de 3 leches que se hacen en contenedor de aluminio de toda la vida. De hecho, hace mucho tiempo hice un video de estos en el canal. Si quieres verlo, te lo dejo aquí, te dejo el enlace abajo en la descripción del video. Pero ahorita pues está de moda esta presentación. Siempre hay que ir cuidando todos los detalles, hay que ir haciendo cosas nuevas para que visualmente sean muy atractivos y sigas ganando dinero vendiendo pasteles. Y mira este tip para intensificar el sabor de las galletas Lotus en tu pastelito de 3 leches de galleta Lotus. Pones así las galletas, las rompes un poquito, hay que hacerlas trocitos. Es como las galletas remojadas de toda la vida. Y ya que las tienes así, le vas a poner aquí mucha mezcla de 3 leches. Ya que pasó un ratito, las mezclamos para que se integren bien en la leche y ahora sí la agregamos con el pastelito para remojarlo. Y voy a hacer lo mismo pero con galleta Oreo. Le voy a agregar un poquito más de la mezcla de 3 leches, los tapamos y los llevamos a refrigerar.
Para la decoración yo voy a usar crema para batir, la voy a batir así hasta el punto de chantilly. Si quieres que quede todavía más rico, así súper cremoso, puedes hacer la crema con queso Filadelfia, entonces queda buenísimo. Esa receta te la puse en el video pasado, te lo dejo aquí, si no lo has visto, son unos pasteles cuchareables súper cremosos, deliciosos. No te pierdas ese video, te lo dejo también abajo en descripción. Esta crema tiene que estar muy fría, la mía está semicongelada, por eso se ve así. Bate aproximadamente 7 minutos a velocidad alta o hasta que logres el punto de chantilly. Y te tiene que quedar así esponjoso. Este es el punto de chantilly cuando giras así y no se te cae nada. Entonces ya que lo tienes lo voy a poner en una manga pastelera. Ya tengo la crema lista, estoy usando la boquilla 4B para decorar y ya saqué mis pastelitos del refrigerador. Puedes dejarlos unas 5 horas o de preferencia toda la noche para que se les absorba así delicioso la lechita. Generalmente los pasteles de 3 leches se decoran con algún tipo de merengue o crema chantilly. No es muy recomendable usar crema de mantequilla o frosting porque de por sí ya es muy dulce el pastel con las 3 leches y aparte esto lo haría sentir muy pesado. Así decoré yo estos que van con fruta natural. Le puedes poner cualquier otra fruta. Sabe delicioso la fruta fresca con los 3 leches. A mí me encanta. Mientras hago las otras decoraciones, voy a llevar estos a refrigerar. Para este quise experimentar con unas conchas de decoración y después rayé un poquito de la galleta por encima. Terminé la decoración con una galleta Lotus en el centro y si tienes crema de Lotus para este sabor quedaría delicioso agregarle un poco. Para estos otros hice la decoración más sencilla en zigzag. Esta crema que tengo aquí la voy a volver a batir, pero le voy a agregar un chorrito de chocolate para darle un toque más chocolatoso y lo voy a agregar así a ojo. Se me fue el rollo de grabar cómo quedó, pero bueno, ya la puse aquí, igual quedó en una manga pastelera y voy a empezar a decorar. Para la decoración repetí este movimiento en zigzag, pero puedes hacer cualquier otro movimiento. Si quieres aprender más decoraciones con mangas súper fáciles, te dejo un video que compartí hace poco aquí en mi canal por si eres principiante y quieres aprender a decorar. Te voy a poner el enlace en la descripción de este video. Ya me traje aquí todos los pastelitos, me encanta cómo se ve, cómo quedaron. Y siempre te digo que les pongas alguna etiqueta personalizada a tus postres, pero si ahorita no puedes mandar a hacer 1000 etiquetas, puedes probar esta maquinita como la que yo te mostré hace un momento que me pedí de Temu. ¿Y qué información puedes ponerlos? Aparte de ponerle tu nombre o tu logo y ponerle ahí tu número de teléfono, puedes poner también como la fecha sugerida de consumo, puedes poner el sabor del pastel y este está súper fácil de usar. Viene con una aplicación que controlas así desde el teléfono, está muy amigable y ya nada más imprimes tus etiquetas y ya te va a salir aquí entonces la cantidad que tú necesites. Así quedan con esta otra etiqueta. Aquí les puse la cuchara. Esta cucharita viene con los contenedores. Estos contenedores son de 16 centímetros. Y estas son las etiquetas que te decía que ya traen así un mensaje genérico. A mí me gusta que son rosita y por ejemplo, esta impresora solamente imprime en blanco y negro, pero tú puedes comprar la etiqueta rosa. Ahí mismo en Temu la venden. O si no, yo estuve experimentando, o sea, con un marcador le puse aquí con un color pastel y me gusta mucho que quedó igual el efecto de acuarela y se ve súper bonito. Y esta pues es la que tiene tu información. Puedes hacer cualquier sabor de pastel en esta presentación, pero hoy quise hacer pasteles de 3 leches aprovechando este tipo de contenedor, porque en el video pasado hice los pasteles cuchareables
Y ahora pues aproveché que el envase no es transparente y amé el resultado. Aparte de deliciosos, estos pasteles se ven súper bonitos y es una presentación de pastelito individual que estoy segura que les encantará a tus clientes. También he visto que están súper de moda en eventos. Estos los llevan simplemente así con el bizcocho adentro y ya los invitados eligen qué toppings ponerle. Lo importante aquí es que los tengas como una opción más de venta. Son irresistibles y te servirán para aumentar tus ganancias. Estos pastelitos están por todos lados, se han hecho virales y a mí la verdad me encantan, me encanta el contenedor, creo que lo hace súper atractivo. Yo ya había comprado de estos contenedores en forma de corazón hace muchos años, pero ahorita está súper de moda esta medida y me gusta mucho que los puedes apilar y traen esta parte para que no se te vayan a caer, o sea, está súper bien pensado este contenedor. Imagínate tu vitrina, tu refrigerador repleta de estos pastelitos que ya te había contado en el video de las tendencias que se llaman mini pancakes porque se hornean directo así, pan como en el molde. Entonces ya lo tienes listo del molde, casi que lo sacas del horno para el cliente así fresquísimo. O bueno, también se les conoce como chunk cakes y ese es cuando horneas todo el bizcocho, toda la plancha, digamos, en una sola charola y de ahí lo van cortando, que también se puede. O sea, el punto es que uses este tipo de moldes porque están súper de moda. La verdad es que si no los encuentras o si no encuentras exactamente este color, o sea, puedes usarlo en los de aluminio de toda la vida. Esta receta está a nivel delicia y te recomiendo que los hagas porque es mucho más fácil vender este tipo de postres individuales a vender a veces un pastel completo. Entonces ahorita muchas personas de repente buscan un pastel así sencillo, nada más algo rápido para completar un regalo, para un antojo, para algo rápido. Entonces creo que este tipo de postres individuales están buenísimos y de verdad no te pierdas el video pasado donde te hice los postres cuchareables que también están buenísimos. De verdad, ese tipo de pasteles te van a dejar muchas ganancias y te van a ayudar a que sigas ganando dinero vendiendo pasteles. Y bueno, yo los hice en estos porque están súper de moda y se ven muy bonitos. La verdad es que yo muchas cosas las compro en tiendas locales. Hay muchas tiendas aquí en Morelia. Incluso cuando les he hecho historias siempre me dicen que están súper grandes las tiendas, que ojalá tuvieran de ese tipo de tiendas en su ciudad. Pero pues ya tienen aquí, o sea, la aplicación de Temu hace envíos a muchos países. Entonces es una buena opción para esas personas en las que no hay tantas tiendas en donde viven. Y yo los quise hacer así porque aparte del rosa me gusta mucho, pero hay de diferentes colores. Y si haces estos pasteles o haces cualquier postre de aquí del canal, ya sea para vender o para tu familia, compártenos tu foto. Siempre yo les pongo las fotos que me envían por aquí. De repente me retraso o se me pierden algunos mensajes, pero trato de recuperarlas y de ponerlas y me las puedes enviar a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. Ya te he contado que me gusta quedarme hasta el final a explicar algunas cositas. Ahorita, por ejemplo, lo de los contenedores. Siempre también me gusta darle las gracias a todos los miembros que nos apoyan muchísimo y en cada video les ponemos sus nombres por aquí. Me gustaría mucho que si ahorita no puedes hacerte miembro, nos ayudes también compartiendo el contenido. Compártele a alguien que crees que va emprendiendo y que todavía no sabe cómo con qué empezar. Estos pasteles están súper fáciles, o sea, como que no tiene pierde, le van a quedar súper bien, así como que directo en el molde, quedan bien mojaditos, quedan deliciosos, entonces es una buena opción para emprender. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que así te enteres cuando publicamos un video nuevo. Y de hecho, me gustaría mucho que me comentaras cuál es tu sabor favorito, cuál de estos se te antoja más, o si te gustaría que hiciera más sabores como estos. Y si quieres ver más recetas deliciosas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.